Históricamente la enfermedad ha estado asociada a la culpa y la modernidad, dominada por la ciencia, no ha deshecho esta vinculación. Y eso tiene consecuencias muy negativas para las personas, que a la carga del sufrimiento que comporta la enfermedad han de sumar el peso de la culpa, que puede tener un alto poder destructivo y que además suele ser gratuita y completamente absurda. Sobre esto vamos a hablar en este vídeo. Estamos en el canal Hablemos del final de vida. Y en situaciones de final de vida también aparece la culpa, obstaculizando el proceso emocional de las partes implicadas y complicando el duelo posterior. Antiguamente se creía que la enfermedad era la consecuencia de los pecados cometidos por el individuo contra la divinidad, de manera que la enfermedad era como un castigo por la mala conducta. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues algo parecido, pero hemos sustituido los pecados por los malos hábitos de salud o por la desobediencia hacia lo que el sistema o los profesionales nos dicen que debemos hacer para preservar nuestra salud. Y si no cumplimos con lo que nos indican quienes supuestamente saben lo que nos conviene, pues deberemos atenernos a las consecuencias. Y entonces nos sentiremos culpables por no haber cumplido, por haber transgredido la norma. Para que esto ocurra así, confluyen una serie de factores. Y uno de ellos es nuestra alta tendencia a autoculpabilizarnos de las cosas más diversas, como herencia del modelo sociocultural y educativo del que venimos. Otro elemento es la insistencia del sistema en presentar la obtención de la salud como una especie de ecuación matemática de resultado previsible en la que mantener toda una serie de parámetros dentro de lo considerado como normal y cumplir con toda una serie de normas, medidas y controles es lo que nos garantiza la salud o la ausencia de enfermedad o de complicaciones. Pero eso no deja de ser una fantasía, porque en la salud de la persona intervienen otras muchas variables que en su mayoría el sistema no contempla y que son las que acaban determinando la aparición o no de la enfermedad o su evolución. Sin embargo, al presentar esta ecuación como el único camino válido y convertir su acatamiento en una especie de obligación tácita es cuando el sistema favorece la aparición de la culpa. Una culpa que es experimentada por el propio interesado, que considera que es culpable porque no ha cumplido con lo que le decían, o que le es recriminada por terceras personas, familiares, entorno o incluso profesionales. Eres culpable de estar enfermo porque no te has portado bien. Otro factor que entra en juego es la negación de la muerte, de la que hablamos habitualmente en este canal. Al haberla expulsado del ciclo natural de la vida y convertirla en un accidente que sucede solo si alguien hace algo mal, pues cuando aparece la enfermedad que puede causar la muerte, a alguien habrá que echarle la culpa. Y también influye y mucho la necesidad que todos tenemos de seguridad, que nos lleva a preferir cumplir con las reglas, aunque sean dudosas, antes que no tener unas reglas que cumplir o que decidir por nosotros mismos qué es lo que nos conviene. Y entonces, cuando no cumplimos las reglas, nos sentimos culpables. Pero lo cierto es que ni somos ni deberíamos sentirnos culpables de enfermar. Y mucho menos deberíamos culpar a nadie por estar enfermo. En primer lugar porque no sirve para nada y en segundo lugar porque añade una nueva carga de sufrimiento allí donde ya hay suficiente. Nuestra salud no es algo que conquistemos a base de sacrificios y de obediencia, sino que es la consecuencia de cómo vivimos, del nivel de armonía y de equilibrio que logramos entre las diferentes dimensiones que integran nuestra persona. El desequilibrio manifestado en forma de malestar o de enfermedad es un aviso, una señal que nos indica, que nos informa de que algo no está bien y que lo hemos de corregir. Además, por supuesto, de tratarnos la enfermedad, pero no desde la culpa, sino desde el aprendizaje y el crecimiento como personas. Cuidar de nuestra salud no consiste en hacer todo aquello que según la estadística nos ayuda a no morirnos o a retrasar nuestra muerte, sino que consiste en hacer todo aquello que nos ayuda a sentirnos bien y a estar en paz con nosotros mismos, porque como consecuencia obtendremos la salud desde un punto de vista global. Pero aún así recordemos que aunque somos los principales responsables de nuestra salud, somos humanos, somos vulnerables y por tanto un día u otro enfermaremos y no tendremos la culpa. Saludos y hasta el próximo vídeo.